Señor presidente, el señor asambleísta Edwin Vaca es el asambleísta ponente del proyecto de ley. Tiene la palabra el asambleísta Edwin Vaca, a nombre de la comisión. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, estimadas y estimados asambleístas. Voy a procurar hacer una exposición de la pertinencia de transformar esta que es una declaración de las Naciones Unidas para el ejercicio y aplicación de los derechos colectivos a los pueblos indígenas, que es intención de la Comisión, y así lo hemos aprobado unánimemente, transformarlo en una ley orgánica para que dentro del Ecuador tengamos esta normativa jurídica, indicándoles a ustedes que ya Bolivia, por ejemplo, como antecedente, lo hizo de una manera que actualmente ya es una ley dentro de esa hermana república. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es una declaración de las Naciones Unidas, fue elaborada, y este es un asunto importante, con los beneficiarios, es decir, con los actores que están inmersos en esta problemática, los pueblos, las nacionalidades indígenas. Es una declaración que plasma los derechos por los que los pueblos y nacionalidades indígenas han venido a través de la historia luchando por sus reivindicaciones. Se sabe que en el mundo, en nuestro planeta, son 370 millones de habitantes que pertenecen a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Vale la pena también indicar que esta declaración de la ONU fue por el país, por nuestro Ecuador, y justamente la Asamblea de las Naciones Unidas tuvo el voto favorable de nuestro país. Y también, como información, indicar a ustedes de que los países que se opusieron tal vez a esta declaración, que contó con 143 votos favorables, quienes se opusieron fueron Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Esta declaración de las Naciones Unidas empezó a elaborarse en el año de 1985, es decir, estamos hablando de una normativa internacional que no es de ahora, sino que ha venido a través del tiempo por un proceso de organización y de lucha de los hermanos indígenas a través de sus diferentes organizaciones nacionales y a nivel mundial, impulsando y apoyando este tipo de reivindicaciones que se eleven a la categoría de ley. En 1995 se crea un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Derechos Humanos, en la que participan más de 100 expertos en el tema indígena, con el concurso también de ONGs y representantes de diferentes países y gobiernos. Este Consejo de los Derechos Humanos adopta ya en el año 2006 esta declaración en favor de los pueblos indígenas. Y es justamente un 13 de septiembre del año 2007 cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General, ya lo toma y lo adopta ya como una resolución con la votación que hace un momento hice mención. Quiero socializar con ustedes por qué es importante esta declaración de las Naciones Unidas y la pertinencia de adoptarlo como una herramienta jurídica dentro de nuestro Ecuador. Este es un instrumento integral elaborado en forma participativa durante más de 20 años con los mismos pueblos indígenas,
con los gobiernos de los estados, la colaboración de ONGs y la misma Organización de las Naciones Unidas. La declaración ha sido considerada a nivel mundial como un parámetro mínimo de supervivencia, de dignidad y sobre todo de bienestar para los pueblos indígenas que históricamente han estado marginados y que hoy por hoy tienen una vigencia activa y plena participación y son actores decisorios dentro de los diferentes gobiernos. Quiero esbozar aquí algunos de los elementos que contiene la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuando aquí se habla de que los indígenas tienen derecho como pueblos y como personas a disfrutar plenamente como es para todos los seres humanos y tienen derecho a las libertades fundamentales que están reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos y en las diferentes normativas internacionales de derechos colectivos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales de la ley. Por lo tanto, no deben merecer ningún tipo de discriminación y el proyecto justamente lo que apunta es a de una vez por todas tener en la aplicación un ejercicio pleno de los derechos colectivos en favor de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Avancemos, por favor. Creemos que los derechos colectivos sí son posibles en un Estado plurinacional. Sabemos que el artículo 1 de la Constitución política que nos rige ya habla de que el Ecuador